Para esto y muchos temas más nos acompaña un buen amigo, el licenciado Víctor Hernández, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional y Gestión de Riesgo de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Durante el sexenio del presidente Peña Nieto, se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, órgano adscrito a la Presidencia de la República, para posteriormente incorporarse como analista en la División de Inteligencia de Pinkerton. Tiene intervenciones semanales en medios de comunicación como Noticias MBS, Mega Noticias, y es catedrático de Seguridad Nacional en el Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Víctor, buenas tardes, te saludo, ¿cómo estás? César, muy bien, muy contento, ya tenía mucho tiempo que quería acompañarte en tu programa. Al contrario, pues es un placer y un privilegio, mi amigo. Y más porque me gustaría explicarle a la gente que las cuestiones de seguridad nacional no tienen que ver con la ideología política que podamos tener tú o yo. Tienen que ver con los puntos de vista y los análisis que hacemos de acuerdo a datos duros y que, por supuesto, podemos tener diferentes formas de pensamiento, pero lo importante es compartir con la gente cuál es la ideología, los puntos de vista y, como siempre les he dicho, las opiniones de carácter personal. En mi caso, yo como primera persona del singular, con los datos que tengo a la mano para poderlos tratar de explicar y de que la gente entienda cuál es el punto de vista que yo puedo manejar. Por lo mismo es muy importante que una persona joven, inteligente y preparada como tú comparta con nosotros todos esos puntos de vista y que tenemos nada más 45 minutos, creo que es un tema que nos daría para hablar muchas semanas y me gustaría que pudiéramos empezar con lo que quieres compartirnos el día de hoy. Muchas gracias, César. Antes de entrar de lleno al tema que el día de hoy nos convoca, quería presentar algunos antecedentes de cómo surge el debate en torno a la militarización de la seguridad pública en México, cuáles son las causas, cuáles son los indicadores que motivan a los académicos y a la sociedad civil a empezar a hablar sobre este proceso, y para ello hay que hacer una breve historia de la política de seguridad del país. Hay que recordar que uno de los puntos clave para entender la historia, sobre todo del delito del homicidio en México, es el fin de la Revolución Mexicana y el fin de la Guerra Cristera. El siglo pasado, ¿no? Tenemos cifras de homicidios bastante confiables, al menos desde inicios de la década del siglo pasado, con los anuarios estadísticos de la República Mexicana. Cuando terminan estos dos conflictos armados, teníamos un país completamente devastado por la violencia, con altísimas tasas de homicidios. Les agradecería a los compañeros de producción si pueden compartir la primera gráfica. Lo que van a ver en este momento en pantalla es la tasa de homicidios, que si se dan cuenta, cuando recién terminada la Revolución Mexicana, es muy alta, está casi rayando los 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, y poco a poco el país se empieza a pacificar, en buena medida porque la familia revolucionaria forma un consenso. Ya no vamos a dirimir la sucesión presidencial mediante guerras civiles, sino a través de la estructura del partido. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de homicidios va bajando sistemáticamente hasta llegar a un punto mínimo, justamente en el último año del presidente Vicente Fox, donde estábamos rondando más o menos los 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que tengamos una referencia, la tasa promedio de homicidio en Europa es de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y si se dan cuenta, pasa algo extraño en este momento en la gráfica. Los homicidios de pronto empiezan a subir hasta el cierre del año pasado, ya con cifras de homicidios que no habíamos visto desde finales de la década de los 50. Esta gráfica que acabamos de ver se presta para varios análisis. En primer lugar, llama la atención que la narrativa del presidente Felipe Calderón, cuando saca a las Fuerzas Armadas a las calles, era que estábamos viviendo una crisis de inseguridad única, que estábamos viviendo el peor momento de la violencia del país y que por tanto necesitábamos al último recurso del Estado, las Fuerzas Armadas. Yo invito a nuestro público a pensar esta grafiquita no en términos de tasa de homicidios, piénsenlo como la fiebre de un paciente. Ustedes tienen un paciente con muchísima fiebre, ¿no? En los 30, en los 40, la fiebre se le empieza a quitar al paciente sistemáticamente con el paso de las décadas hasta llegar a un mínimo histórico. Uno pensaría que pues el propósito de esta medicina, ¿no? La política
de las Fuerzas Armadas en las calles es para quitarnos este poquito de fiebre que nos queda, ¿no? Para llegar a estándares de primer mundo. Pero lo que ocurre es lo contrario, la violencia empieza a subir y aunque no estamos en cifras de un país en guerra, porque las guerras tienden a tener tasas de homicidios mucho más dramáticas, sí hay que destacar que son cifras que no son admitibles. Si nos vamos, por ejemplo, a contextos más locales, Chihuahua, por ejemplo, en el pleno apogeo de la guerra contra el narco 2008-2009, llegó a tener tasas de homicidios de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, que son niveles muy altos. Ahora, uno podría pensar, bueno, esto era inevitable, ¿no? Quizás era el resultado de una confrontación con las organizaciones criminales que tenían asediado el país. Y la segunda razón que detona esta discusión en torno a la militarización no es solo que paradójicamente la estrategia no reduzca la violencia, sino que la incrementa, sino que además nos surge un segundo problema, que son los temas de violaciones a derechos humanos, y para ello le pediré a los compañeros que pasemos a la segunda gráfica. Lo que ustedes van a ver en este momento en pantalla es la información de la propia Secretaría de la Defensa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de la cantidad de quejas presentadas contra personal militar por presuntas violaciones a derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Si se dan cuenta, en 2006, último año de Vicente Fox, tenemos muy poquitas, y conforme va escalando la guerra contra el narcotráfico, se van incrementando estas situaciones. Un dato interesante, cuando el presidente Peña Nieto entra en funciones, él da una orden provisional durante los primeros 2 años de su gobierno de reducir las operaciones militares, precisamente para tratar de mitigar un poco esta crisis de derechos humanos que se estaba presentando, y la gráfica de inmediato respondió. En el momento en que el presidente Peña da esa instrucción, empezamos a ver una caída sistemática en las denuncias por presuntas quejas por derechos humanos. Hay otro indicador, que es la tercera gráfica, que nos puede ayudar a medir este tema de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Este es un indicador diseñado por académicos del CIDE que se llama eventos de letalidad incalculable o eventos de letalidad perfecta, son sinónimos. ¿Qué es un evento de letalidad perfecta? Es un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes en el que no hay delincuentes ni detenidos ni heridos, solamente hay abatidos. Si se dan cuenta, está distinguido por color. Los de color rojo son enfrentamientos que involucraban a Fuerzas Armadas, los azules a las policías y los naranjas combinado, policías y Fuerzas Armadas. Se dan cuenta que hay un mismo patrón. Tenemos muy pocos de estos incidentes recién iniciada la guerra contra el narcotráfico y empiezan a incrementar conforme alcanza su culmen. Esto no significa necesariamente que, por ejemplo, 2011, ¿no? Estos 451 incidentes que están viendo en pantalla, no significa que todos hayan sido ejecuciones extrajudiciales, pero sí es un indicador que nos hace sospechar un fenómeno que seguramente César conoce muy bien y que yo también viví a título personal mientras fui miembro del Ejército Mexicano, que es el fenómeno de las órdenes no escritas. Todo desplazamiento de personal tiene que venir acompañado de una orden. A ver, teniente, comandante de sección, desplace su personal a estas coordenadas para realizar labores de erradicación de enervantes. Pero muchas veces a esa orden escrita le acompaña una orden verbal. Teniente, en esta operación no hay detenidos. Muerto el perro, se acabó la rabia, su misión es obtener inteligencia y pues mátelos en caliente. ¿Y qué pasa cuando esto llega a los medios? Muchas veces la Secretaría de la Defensa se desentiende, abandona al personal a su suerte, y César les podrá platicar mucho más precisamente porque le ha tocado atender muchos de estos casos desde el ámbito del derecho militar. Y esto es reflejo de un fenómeno muy interesante. No solo la ciudadanía está cansada de la inseguridad, también las autoridades, y por eso en ciertas ocasiones en las policías y en las Fuerzas Armadas, algunos comandantes de zona, algunos comandantes de región han optado por dar estas órdenes no escritas de, ¿sabes qué? Mátalos en caliente, nos ahorramos el debido proceso, y esto ha incrementado este tipo de casos. Ya la última gráfica que les quiero compartir para hacerte la palabra, César, es, bueno, oye, podríamos pensar que todos estos sacrificios, el incremento de los homicidios, el incremento de posibles casos de violaciones a derechos humanos, vale la pena porque estamos ganándole al narcotráfico. Lo que tiene en este momento en pantalla son los resultados de la más reciente encuesta nacional de adicciones, y se podrán dar cuenta de que todo el consumo de drogas está aumentando sistemáticamente desde 2002 hasta la fecha. Marihuana, por ejemplo, que es la más consumida, teníamos 3.5% de mexicanos consumidores en 2002, para 2016 eso se nos dispara a 8.6%.
que es un poco la dinámica de los mercados negros, ¿no? En el momento en que tú haces una prohibición, surge alguna persona que está dispuesta a asumir un mayor riesgo para ofrecer el servicio o el producto. Por ejemplo, si hoy en el equipo de Sin Censura prohibieran los gansitos, mañana va a haber alguien que va a tener su bolsa de gansitos y que lo va a vender 3 veces su precio, justo porque donde hay demanda va a haber quien se va a animar a ofrecer el producto. Yo con esto concluyo la introducción, César. Es un poco los saldos y la razón que detona que los académicos y la sociedad civil se ponga a pensar, oye, a ver, la política pública no está funcionando, se supone que la política pública se evalúa conforme a sus resultados, y en principio en estos temas de consumo de drogas, de incremento de homicidios y de casos de violaciones a derechos humanos, parece que no está funcionando, y por eso salen colectivos como Seguridad Sin Guerra, Mexicanos contra la Corrupción, para denunciar, oigan, tenemos que reajustar la estrategia. Gracias, mi querido Víctor. Mira,